Decían que su vida se había apagado. Un ex Navy SEAL de 45 años que se ocultaba en los bosques helados de Vermont, cargando guerras que nadie había querido escuchar. Pero una noche de invierno, Michael Harris encontró a una pastora alemán temblando, atada a un árbol, abandonada, preñada y esperando que alguien tuviera piedad de ella. Si crees que Dios todavía envía ayuda en los inviernos más oscuros, escribe amén en los comentarios y acompáñanos en esta historia. El invierno se había instalado sobre Maple Hollow como siempre lo hacía, en silencio y sin disculpas, cubriendo el pequeño pueblo de Vermont con capas de blancura que amortiguaban los sonidos y ralentizaban el tiempo. La nieve se aferraba a las ramas desnudas de los arces y se acumulaba a lo largo de los caminos angostos, reduciendo el mundo a algo más pequeño y contenido. El aire traía consigo un frío constante, no violento, pero persistente, del tipo que se filtraba por igual en la madera y en los huesos, recordándole a cada habitante que el invierno no era un acontecimiento sino una estación destinada a ser soportada. Michael Harris estaba de pie al borde del bosque, detrás de su cabaña, con el hacha descansando sobre el hombro y el aliento elevándose en nubes lentas y acompasadas. A sus 45 años, se movía con la economía de alguien que había aprendido hace tiempo a no desperdiciar energías. Era alto y de hombros anchos, de complexión sólida más que voluminosa, con una figura moldeada por años de disciplina antes que por la juventud. Su cabello oscuro, cortado al ras, práctico e igual que en sus días militares, mostraba ya algunos hilos plateados en las sienes. Su rostro era anguloso, con líneas profundas alrededor de la boca marcadas no solo por la edad sino por la contención, como si hubiera pasado años reteniendo palabras en lugar de dejarlas escapar. Una cicatriz apenas perceptible recorría el borde de su mandíbula, casi oculta bajo una barba incipiente que nunca terminaba de crecer del todo. Michael había sido Navy SEAL, líder de equipo reconocido por su calma bajo presión, por tomar decisiones con rapidez y ejecutarlas sin vacilación. Ese hombre seguía existiendo en fragmentos, pero ya no vestía el uniforme ni respondía a señales de llamada ni a órdenes. Había abandonado el servicio después de una misión en el extranjero que salió mal de formas que los informes oficiales nunca lograron reflejar del todo. Una noche que terminó con hombres que no regresaron y preguntas que jamás encontraron respuestas claras. El lenguaje oficial hablaba de fallo operacional. Michael cargaba algo más pesado, algo personal, la silenciosa certeza de que el tiempo, la suerte y el liderazgo habían fallado todos a la vez. Después de aquello, las multitudes se volvieron insoportables, el ruido impredecible y las conversaciones, agotadoras. Maple Hollow le ofrecía lo que más necesitaba, espacio, rutina y una población lo suficientemente pequeña como para no entrometerse. Su cabaña se encontraba justo más allá del último conjunto de viviendas, respaldada por el bosque y lo suficientemente lejos de la carretera como para que los autos que pasaban fueran apenas una sugerencia de sonido. Dentro, cada cosa tenía su lugar. Las herramientas colgaban en filas rectas. Las botas se limpiaban antes de colocarlas junto a la puerta. Ese orden no era obsesión sino supervivencia. El orden evitaba que su mente se extraviara demasiado hacia el pasado. Más allá de su propiedad, el pueblo seguía su propio ritmo pausado. Maple Hollow era un lugar donde la gente saludaba sin detenerse, donde se recordaban los nombres pero raramente se cuestionaban las historias. Emily Parker vivía más cerca del centro, en una modesta casa de 2 plantas con pintura blanca descascarada y un porche que cedía ligeramente en un costado. A sus 35 años, parecía más joven de lo que se sentía, su figura esbelta se sostenía por esfuerzo antes que por comodidad. Su cabello castaño claro solía llevarlo recogido en una cola baja, práctico y sin pretensiones, con mechones que se soltaban sin importar cuántas veces intentara dominarlos. Su piel era pálida por los largos inviernos y el trabajo en interiores, y bajo los ojos que se esforzaba en mantener brillantes para su hijo se asomaba una leve huella de cansancio. Emily había perdido a su marido 2 años antes en un accidente laboral que lo cambió todo con una sola llamada telefónica. Desde entonces había aprendido a mantenerse erguida a pesar del duelo, a responder preguntas con sonrisas corteses y a seguir adelante incluso cuando las noches se sentían demasiado largas.
Trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo, un lugar tranquilo que le venía bien, donde el olor a papel viejo y el ritmo predecible de los libros devueltos le brindaban cierto consuelo. Su hijo, Jacob, tenía 7 años, era pequeño para su edad pero muy observador, con el cabello oscuro que se resistía a cualquier peinado y una mirada que no se perdía gran cosa. Dormía con la puerta abierta y le gustaba saber dónde estaba su madre en todo momento. Emily dejaba la luz del pasillo encendida cada noche, diciéndose a sí misma que era por él, aunque sabía que ese resplandor también aliviaba algo en su propio pecho. Aquella tarde de invierno, Emily miraba caer la nieve por la ventana de la biblioteca mientras recolocaba un montón de libros, con los pensamientos derivando hacia el camino a casa y la sopa que planeaba preparar antes de que la oscuridad se instalara. Había visto a Michael Harris de pasada en alguna ocasión, generalmente en las afueras del pueblo o en la tienda de suministros, siempre cortés, siempre distante. La gente hablaba de él con una mezcla de respeto e incertidumbre, como si percibieran el peso que cargaba pero supieran que era mejor no tocarlo. Michael terminó de partir leña y apilió los troncos con cuidado contra la pared de la cabaña. El trabajo lo centraba. Su ritmo le ralentizaba la respiración y mantenía sus pensamientos en el presente. Se limpió las manos en la chaqueta y se volvió hacia la casa justo cuando la luz comenzaba a cambiar, y el gris de la tarde se profundizaba hacia el crepúsculo temprano. Fue entonces cuando el sonido lo alcanzó. Al principio era tan débil que creyó que era un recuerdo, el tipo de ruido imaginado que a veces emergía cuando el bosque se quedaba demasiado quieto. Se detuvo a escuchar. El viento se movía entre los árboles arrastrando consigo algo más, tenue y tenso. Un sonido grave, irregular, casi absorbido por la nieve. La postura de Michael cambió al instante. Sus hombros se tensaron, los sentidos se agudizaron y cada instinto forjado durante décadas despertó de golpe. El sonido llegó de nuevo, más claro esta vez, no era humano, pero inconfundiblemente vivo. Un lamento débil y quebrado que subía y bajaba desde algún lugar más adentro del bosque, más allá de los límites de su propiedad. Michael se quedó inmóvil, con el aliento atrapado en la garganta y el corazón latiendo de una manera que no había sentido en meses. Fuera lo que fuera, estaba herido. Y estaba cerca. La nieve arreciaba mientras Michael Harris se internaba entre los árboles, con la luz apagándose en un gris difuso que borraba distancias y direcciones por igual. El bosque más allá de su cabaña parecía más antiguo que el pueblo, con un silencio estratificado y vigilante. El suelo era irregular bajo los montones que ocultaban raíces y ramas caídas. El sonido llegó de nuevo, inconfundible ahora, un lamento delgado y tenso que subía y se quebraba como el aliento forzado a través del dolor. Michael lo siguió con pasos cautelosos, la postura alerta, los hombros cuadrados, todos los sentidos sintonizados como cuando el peligro tenía forma y nombre. Apartó unas ramas de pinos jóvenes y la vio, una pastora alemán hembra, atada al tronco de un arce con un tramo de cuerda desgastada. Era de tamaño mediano, probablemente de 4 o 5 años. Su antaño espeso pelaje estaba apagado y apelmazado con hielo. El pelo negro y canela colgaba holgadamente sobre un cuerpo que el hambre había vuelto demasiado delgado. Las costillas eran visibles bajo la piel estirada con fuerza. Las orejas aplastadas contra la cabeza no por agresividad sino por agotamiento, y las patas le temblaban tanto que apenas lograban mantenerla en pie. La escarcha se aferraba a los bigotes alrededor de su hocico y cada respiración traqueteaba superficialmente en su pecho. Michael se detuvo a pocos pasos, agachándose levemente para no imponerse sobre ella. La examinó como lo había entrenado a hacer con hombres heridos, rápido, exhaustivo, sin pánico. La cuerda estaba demasiado tensa, no había sangrado evidente, los ojos alertas pero velados por el miedo. Y entonces vio la nota. Un trozo de papel rayado estaba torpemente atado a su collar. La tinta, corrida donde la nieve lo había empapado, decía, demasiado problema. Las palabras cayeron más pesado de lo que esperaba. Ya las había escuchado antes, pronunciadas por radios o escritas en informes. Palabras que se usaban cuando algo era considerado no vale la pena salvar.
Michael tragó saliva con la mandíbula apretándose. Los ojos del perro se levantaron hacia los suyos, ámbar y vidriosos, con una mirada que reconocía demasiado bien. La mirada de algo que espera ser rematado u olvidado. Tranquila, dijo en voz baja, con ese tono sereno y firme que una vez utilizó para calmar a reclutas en pánico y civiles heridos por igual. La perra no gruñó. No arremetió. Simplemente se estremeció y sostuvo su mirada como si evaluara si la esperanza valía el costo. Michael se acercó, con la nieve crujiendo bajo sus botas. La cuerda era vieja, deshilachada cerca del nudo y apretada de tal manera que había dejado un aro en carne viva debajo del collar. Extendió la mano hacia su cuchillo, con las manos firmes a pesar del frío que mordía sus dedos. La perra se estremeció cuando la hoja brilló, tensando el cuerpo, pero no intentó escapar. Ya te tengo, murmuró Michael, aunque no estaba seguro de a quién intentaba convencer. Deslizó la hoja bajo la cuerda y cortó. La tensión se liberó de golpe y la perra se derrumbó de lado en la nieve, con las patas doblándose bajo ella. Michael la atrapó antes de que su cabeza golpeara el suelo helado. Su peso era más ligero de lo que debería haber sido, inquietantemente ligero entre sus brazos. De cerca notó la hinchazón del abdomen, más redondeado de lo que podía explicarse solo con heridas. El pecho se le contrajo. Preñada. Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de ella, ajustando la tela para protegerla del viento. El cuerpo de la perra se sacudía violentamente, los dientes castañeteaban y la respiración llegaba en bocanadas entrecortadas. Michael la alzó con cuidado, sosteniéndola como había cargado alguna vez a hombres heridos desde calles polvorientas, y se volvió hacia la cabaña. El trayecto se sentía más largo que minutos antes. La nieve azotaba de lado, picando su rostro, pero Michael se inclinó hacia adelante, con la cabeza baja y los brazos cerrados en torno a la perra como si soltarla no fuera una opción. Dentro de la cabaña, el calor lo recibió de golpe. La depositó cerca del hogar sobre una manta vieja y se arrodilló a su lado mientras la luz del fuego parpadeaba sobre su pelaje. Ella lo observaba atentamente, con los ojos siguiendo cada movimiento. El miedo nunca la abandonaba del todo, pero ya no la dominaba. Vertió agua en un cuenco y lo colocó a su alcance. Ella lo olisqueó, dudó, luego bebió en pequeños y cuidadosos sorbos. Michael exhaló despacio, la tensión cediendo lo suficiente para que la preocupación se instalara. Afuera, al otro lado de los patios nevados, más cerca del pueblo, Emily Parker estaba de pie junto a la ventana de su cocina, con una mano apoyada en la encimera y la otra envolviendo una taza que se había enfriado. Notó el resplandor repentino de la cabaña de Michael, más intenso de lo habitual, constante contra la tormenta. Jacob trepó a la silla a su lado y asomó la cabeza con curiosidad, su pequeño rostro reflejado en el vidrio. «¿Hay alguien ahí?», dijo en voz baja. «¿Necesitan ayuda?». La garganta de Emily se apretó. No respondió enseguida. Durante 2 años había aprendido a mantener distancias, a sobrevivir quedándose dentro del estrecho círculo que podía manejar. Pero la luz en medio de la tormenta tiraba de algo inquieto dentro de ella. Algo que no había cerrado del todo desde que la pérdida entró en su vida. «No lo sé», dijo al fin, con voz suave. «Pero alguien está haciendo algo bueno». De regreso en la cabaña, Michael examinó a la perra lo mejor que pudo, revisando sus patas, palpando a lo largo de sus costados, notando cómo se encogía ante los movimientos bruscos pero se relajaba cuando él hablaba. Su pelaje era áspero al tacto, apelmazado en algunos lugares, pero cálido bajo el frío. Estaba agotada más allá del miedo, con el hambre vaciando su figura. Rasgó tiras de una toalla vieja y limpió la piel en carne viva bajo el collar con agua tibia, con el tacto deliberado y paciente. Ella se lo permitió. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones y la contempló en el silencio. La cabaña se sentía diferente ahora, el silencio ya no vacío sino atento, como si algo hubiera sido invitado a entrar y esperar a ver si podía quedarse. «Necesitas un nombre», dijo tras un momento, con la voz apenas por encima del chisporroteo del fuego. Los nombres importaban. Anclaban las cosas.
La observó de nuevo, la manera en que había soportado el frío y el abandono, y aún así lo miraba con cautelosa determinación. Grace, dijo, probándolo en voz alta. Las orejas de la perra se agitaron. No se apartó. Michael asintió una vez, como si la decisión asentara algo más profundo que las palabras. Grace, porque algunas cosas llegaban no porque fueran merecidas sino porque eran más necesarias que nunca. La mañana llegó sin ceremonia. Una pálida luz invernal se filtraba por las ventanas cubiertas de escarcha de la cabaña de Michael Harris. La tormenta había pasado dejando tras de sí una quietud quebradiza que hacía que cada sonido en el interior se sintiera amplificado. Michael se arrodilló junto al hogar, donde Grace yacía acurrucada sobre una pila de mantas dobladas. Su respiración era superficial ahora, con cada subida de su pecho ralentizada, como si el esfuerzo hubiera reemplazado al instinto. Durante la noche, la pequeña fortaleza que había demostrado parecía haberse adelgazado. Sus ojos lo seguían cuando él se movía, pero la alerta de la noche anterior se había apagado en algo más pesado, algo que lo inquietaba. Michael presionó 2 dedos suavemente contra su costado, contando respiraciones como había contado segundos bajo fuego, demasiado lentas. Se incorporó y tomó las llaves sin dudar. La clínica del pueblo estaba a solo 15 minutos en camioneta, más en carreteras cubiertas de hielo, pero esperar se sentía como rendirse. Envolvió a Grace con cuidado en otra manta y la alzó hasta el asiento del copiloto. Su peso, una vez más, lo sorprendió con lo poco que era. Ella no se resistió, solo soltó un suave aliento que empañó el cristal. El trayecto hacia Maple Hollow pasó como un destello de cercas blancas y buzones enterrados en la nieve. La mandíbula de Michael permaneció tensa, los ojos fijos en el camino, las manos estables sobre el volante a pesar de la presión que se extendía por su pecho. Ya había perdido personas por hesitar una vez. No repetiría ese error. La clínica veterinaria estaba en las afueras del pueblo, un edificio achaparrado con techo de metal verde y ventanas que brillaban cálidas contra el frío. El aire dentro olía levemente a desinfectante y pelo mojado. Una mujer levantó la vista desde el escritorio de recepción cuando se abrió la puerta. La doctora Ellen Foster tenía poco más de 50 años, alta y esbelta, con el cabello oscuro veteado de plata recogido en un moño bajo que hablaba más de practicidad que de vanidad. Su rostro era agudo pero amable, con las líneas alrededor de sus ojos formadas por años de concentración más que de suavidad. Había crecido en Maple Hollow, se había marchado a estudiar y había regresado por una decisión deliberada de servir a un pueblo que recordaba su infancia. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, ya rodeando el escritorio. Michael explicó rápidamente, con palabras escuetas pero claras. La doctora Foster escuchó sin interrumpir, con el gesto ensombreciéndose cuando él mencionó la cuerda y la nota. Los guió hasta una sala de examen con movimientos eficientes y seguros. Grace gimoteó suavemente al ser colocada sobre la mesa, con las patas temblando como si pudieran ceder en cualquier momento. Michael mantuvo una mano sobre su hombro, murmurando palabras tranquilizadoras de forma constante. La doctora Foster examinó las encías, el abdomen y el pulso de la perra, con el ceño frunciéndose más a cada observación. Ha pasado por mucho, dijo en voz baja. Inanición, exposición, estrés. Extendió la mano hacia el equipo de ultrasonido y lo acercó. Quiero revisar algo. La pantalla parpadeó cobrando vida, con formas grises que se resolvieron en movimiento. Michael se inclinó hacia adelante con la respiración contenida. Entonces lo vio. Un destello, luego otro, luego un tercero. La voz de la doctora Foster se suavizó, con una ternura poco frecuente quebrando su calma profesional. Está preñada, dijo. Aproximadamente un mes de gestación, 3 cachorros y están vivos. Las palabras llegaron despacio, extendiéndose por Michael como calor después de un entumecimiento. Preñada. 3 vidas guardadas dentro de un cuerpo que alguien había considerado desechable. Tragó saliva con fuerza, sintiendo una presión detrás de los ojos que no tenía nada que ver con las luces de la clínica. Pensó en la cuerda, en el frío,
en la manera en que Grace había esperado. No debería haber sobrevivido eso, dijo en voz baja. La doctora Foster asintió. No debería, pero lo hizo. Habrá que vigilarla de cerca. Está débil, pero no es demasiado tarde. Mientras Michael asimilaba esto, la puerta se abrió y Emily Parker entró con la nieve espolvoreando su abrigo. Había devuelto el libro de Jacob con retraso antes de la escuela y no esperaba encontrar a nadie más allí. Se detuvo cuando reconoció a Michael, con la sorpresa cruzando su rostro. De cerca notó cosas que no había visto antes, el agotado autocontrol en sus ojos, la manera en que sus hombros sostenían la tensión incluso estando quieto. Hola, dijo, insegura de si debería interrumpir. Michael asintió con un breve reconocimiento que resultó más cálido que las palabras. La doctora Foster explicó la situación y la mano de Emily fue instintivamente a su pecho. ¿Está esperando cachorros?, preguntó con la voz en un susurro. Michael asintió. 3. Emily se acercó a Grace con cuidado, sin querer asustarla. Es preciosa, dijo, aunque la perra estaba lejos de serlo según los estándares convencionales. Los ojos de Grace se deslizaron hacia Emily, cautelosos pero curiosos. Emily se arrodilló manteniéndose a distancia, ofreciendo presencia en lugar de contacto. Michael notó lo fácilmente que ella se adaptaba, como no forzaba el consuelo sino que lo dejaba crecer. Le recordó cosas que había olvidado que la gente podía hacer. Conversaron en voz baja mientras la doctora Foster preparaba medicamentos e instrucciones. Emily mencionó la biblioteca, las preguntas de Jacob, la manera en que la tormenta había parecido más larga de lo habitual. Michael se descubrió respondiendo con frases cortas y honestas. No sintió la necesidad de explicarse, y eso era algo nuevo. Cuando la doctora Foster terminó, le entregó a Michael una lista de instrucciones de cuidados y suplementos. Tráela de regreso en unos días, dijo, y manténla abrigada. La calma importa tanto como la comida. Michael asintió, grabando cada palabra en la memoria. Afuera, Emily se demoró mientras Michael acomodaba a Grace de regreso en la camioneta. Si necesitas algo, dijo y luego vaciló, consciente de lo fácil que era que los ofrecimientos se convirtieran en cargas. Vivo cerca de la escuela. ¿Puedo traer sopa o mantas? Michael se encontró con su mirada, algo estable y agradecido pasó entre ellos. Gracias, dijo. Era suficiente. De regreso en la camioneta, Grace se movió levemente, su respiración todavía frágil pero presente. Michael apoyó la mano contra su costado, sintiendo el débil calor bajo el pelo y los huesos, bajo el miedo y la resiliencia. Nadie se queda atrás, susurró. No solo al mundo ni a Grace en soledad, sino a los fantasmas que lo habían seguido a casa y a las pequeñas vidas que esperaban comenzar. La noche cayó pesadamente sobre Maple Hollow, el tipo de noche invernal que se presionaba contra las ventanas y doblaba los árboles en largas siluetas susurrantes. La nieve caía en cortinas densas e implacables, arrastrada lateralmente por el viento que aullaba entre el bosque como algo vivo y buscador. Dentro de la cabaña de Michael Harris, el fuego ardía bajo pero constante, proyectando luz ámbar sobre las paredes de madera rugosa y el suelo despejado apresuradamente para hacer espacio junto al hogar. Grace yacía de costado sobre mantas apiladas, con el cuerpo tenso y la respiración llegando en tirones agudos e irregulares que apretaban el pecho de Michael cada vez que ella se estremecía. Horas antes, había comenzado a caminar de un lado al otro y luego a gemir suavemente, con el instinto tomando el mando a pesar de la debilidad que aún se aferraba a sus extremidades. Michael se arrodilló a su lado, con las mangas enrolladas y las manos suspendidas con incertidumbre. Se había enfrentado a disparos sin pestañear, había tomado decisiones en segundos que determinaban quién vivía y quién no. Sin embargo, esto se sentía diferente. No había manual de instrucciones para esto, ni estructura de mando, ni armadura, solo un ser vivo confiando en que él no apartaría la mirada. Las orejas de Grace se inclinaron hacia atrás cuando otra contracción la recorrió y un sonido grave se arrancó de su garganta. Michael susurró su nombre una y otra vez, anclándose a sí mismo tanto como a ella.
Metió más leña al fuego, el chisporroteo sonó momentáneamente demasiado agudo, demasiado parecido a otros ruidos almacenados en lo profundo de su memoria, pero lo superó. Esta noche no se trataba del pasado. Esta noche se trataba de mantenerse presente. Afuera, Emily Parker se apretó el abrigo mientras salía al porche, el aire nocturno le mordía las mejillas. Llevaba un termo de sopa bajo un brazo y una pila de mantas dobladas bajo el otro, con el aliento formando nubes nerviosas y rápidas. Cuando el mensaje le llegó a través de la doctora Foster de que Grace podría dar a luz en cualquier momento, no había dudado. Había dejado a Jacob dormido en casa de una vecina, le había dado un beso en la frente más largo de lo habitual y había caminado a través de la tormenta guiada por el débil resplandor de la luz de la cabaña de Michael. Emily no era alta, su figura era esbelta pero más fuerte de lo que aparentaba, formada por años de cargar silenciosas cargas. Su rostro estaba pálido en el frío, las pecas destacándose contra la piel enrojecida. El cabello castaño claro trenzado holgadamente por la espalda de una manera que evitaba que se enredara con el viento. Tenía miedo, pero estaba acostumbrada a hacer las cosas con miedo. Cuando llamó, Michael abrió la puerta de inmediato, con el alivio asomando en sus facciones antes de que pudiera ocultarlo. La nieve se coló con ella cuando entró, sacudiéndose las botas. «Traje sopa», dijo en voz baja, como si la intensidad pudiera fracturar el frágil momento. Michael asintió, con las palabras fallándole. Señaló hacia Grace y los ojos de Emily se abrieron de par en par al tomar la escena. Se movió sin que se lo dijeran, dejó el termo, llenó un cuenco con agua tibia, dobló mantas con manos cuidadosas. No invadió, no hizo preguntas que exigieran respuestas. Simplemente se quedó. El primer cachorro llegó justo después de medianoche, un pequeño bulto resbaladizo que emergió con un llanto débil que perforó la quietud de la cabaña. Michael se quedó inmóvil con la respiración bloqueada en el pecho hasta que Grace instintivamente se giró y comenzó a lamer la diminuta forma, impulsando la vida hacia adelante. El cachorro era negro, no más grande que las dos manos de Michael juntas en cuenco, con el cuerpo temblando mientras encontraba el aliento. Las lágrimas ardieron inesperadamente en los ojos de Michael. Las limpió rápidamente, avergonzado por la intensidad, pero Emily lo vio y no dijo nada. El segundo llegó poco después, con marcas canelas ya visibles bajo el pelo mojado, su llanto más suave pero determinado. Las manos de Michael temblaban mientras pasaba toallas limpias, con los movimientos torpes por la emoción más que por el miedo. Murmuró palabras de aliento que no sabía que aún guardaba dentro. Grace trabajaba incansablemente, agotada pero concentrada, con su instinto maternal feroz e inquebrantable. El tercer cachorro tardó más. Grace gimió con el cuerpo temblando con más fuerza ahora, el agotamiento arrastrando su fortaleza. Michael sintió el pánico ascender, agudo e invasivo, amenazando con llevarlo de regreso a otras noches en que la espera había terminado mal. Emily puso una mano en su brazo, anclándolo. «Todavía está luchando», dijo con voz firme. «Igual que tú». Cuando el tercer cachorro finalmente emergió con un llanto fuerte e insistente, Michael emitió un sonido a mitad de camino entre una risa y un sollozo. 3. Todos vivos. Grace se derrumbó de nuevo sobre las mantas respirando con esfuerzo pero viva, levantando la cabeza lo suficiente para acercar a cada cachorro a su lado. Los pequeños buscaron instintivamente, con los diminutos cuerpos apretándose entre sí para calentarse. La cabaña se llenó de nuevos sonidos, pequeños chillidos, respiraciones suaves y el constante crepitar del fuego. Emily sirvió sopa en una taza y la puso en las manos de Michael. «¿Necesitas esto?», dijo sin más. Él bebió sin protestar, con el calor extendiéndose por él de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. Se sentó en el suelo junto a Grace, con la espalda contra el hogar, el agotamiento alcanzándolo al fin. Sus manos descansaban sobre las rodillas aún temblando ligeramente, no de frío sino del peso de lo que acababa de ocurrir. Emily se sentó frente a él, lo suficientemente cerca para compartir el calor del fuego pero lo suficientemente lejos para respetar el silencio entre ellos. No hablaron mucho. No necesitaban hacerlo.
Afuera la tormenta seguía furiosa, pero dentro algo fundamental había cambiado. La vida había entrado al espacio sin ser invitada pero bienvenida, frágil y exigente. Michael miró los 3 cachorros anidados contra el vientre de Grace, con sus diminutos pechos subiendo y bajando en un ritmo irregular, y sintió algo que no se había permitido sentir en años. No era deber ni responsabilidad sino esperanza. Le asustó lo rápido que echó raíces. Emily se levantó para marcharse cuando el amanecer insinuaba sus bordes en la oscuridad y la nieve amainaba hacia una caída más suave. En la puerta se detuvo y se volvió. «No estás solo», dijo no como un consuelo sino como un hecho. Michael asintió una vez, sin poder confiar en su voz. Cuando la puerta se cerró tras ella, la cabaña no se sintió vacía. Grace se movió ligeramente con los ojos encontrando los de él, cansados pero tranquilos. Michael extendió la mano y la apoyó suavemente sobre su costado, sintiendo calor, vida, continuidad. 3 pequeños cuerpos se apretaron más entre sí y, por primera vez desde que había llegado a Maple Hollow, el frío se sentía como algo que podía mantenerse afuera. Los días que siguieron a la tormenta se asentaron en un ritmo más tranquilo, moldeado por sonidos pequeños y atención constante. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cabaña en delgadas franjas, atrapando motas de polvo y el suave subir y bajar de 3 diminutos pechos apretados contra el calor de su madre. Grace yacía acurrucada de costado junto al hogar, más delgada de lo que debería estar pero estable ahora, con los ojos vigilantes y tranquilos. Michael Harris despertó en el suelo junto a ellos más de una vez, rígido y adolorido, pero sin querer cambiar la cercanía por la comodidad. Se movía con cuidado por la cabaña, aprendiendo el ritmo de un hogar que dependía de él, midiendo el tiempo no por relojes sino por intervalos de alimentación y respiraciones. Los cachorros se fortalecían día a día. El primero, un macho de pelaje oscuro con una mancha blanca en el pecho, era el más vocífero, su llanto agudo e insistente cada vez que el hambre lo despertaba. Michael lo llamó Ope, no porque la palabra le pareciera poética sino porque la sentía necesaria, un recordatorio dicho en voz alta. El segundo, canela y negro con ojos más suaves y barriga más redonda, dormía más que los otros, estirándose perezosamente antes de prenderse con tranquila determinación. Se llamó Miles, un nombre que llevaba consigo estabilidad y paciencia. El tercero era más pequeño, más ágil, con una agudeza en sus movimientos que captó la atención de Michael desde el principio. Incluso con los ojos apenas abiertos, el cachorro levantaba la cabeza ante sonidos desconocidos y presionaba la nariz hacia el aire, olfateando con propósito. Michael lo observó una tarde, notando cómo el cachorro se orientaba hacia la puerta antes de que el viento la sacudiera. «Scout», dijo en voz baja, el nombre encajando como un guante viejo. Grace aceptó los nombres con una calma que sorprendió a Michael, como si entendiera la intención que había detrás. Le permitía manipular a los cachorros cuando era necesario. Aunque su mirada nunca abandonaba sus manos, una vigilancia protectora nacida de la dura experiencia. Michael la respetaba. Le hablaba antes de tocarlos y mantenía sus movimientos lentos y predecibles. La confianza, lo sabía, se construía en momentos demasiado pequeños para notarse hasta que de repente estaba ahí. Emily Parker comenzó a pasar la mayoría de las tardes después de terminar su turno en la biblioteca. Nunca llegaba con las manos vacías, traía comestibles, toallas limpias o simplemente tiempo. A sus 35 años, se movía con una silenciosa gracia moldeada por la pérdida, con la postura ligeramente guardada, los gestos delicados y el cabello castaño claro a menudo escondido bajo un gorro tejido contra el frío, con mechones sueltos rozando sus mejillas cuando se inclinaba a saludar a Grace. No se imponía, no reorganizaba el espacio de Michael. Preguntaba antes de ayudar y esperaba antes de hablar. Michael se descubrió relajándose en su presencia, un sutil alivio que no había anticipado. Jacob la acompañaba siempre que la escuela lo permitía. El niño se quedaba al principio en los márgenes, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y los ojos abiertos de asombro e incertidumbre. Había sido cauteloso desde que murió su padre, midiendo la alegría como si temiera que pudieran arrebatársela.
Los cachorros lo atrajeron lentamente. Ope fue el primero en responder, retorciéndose torpemente hacia la voz de Jacob. Jacob se rió, el sonido fue rápido y sorprendido, como si no hubiera esperado que escapara. Michael notó cómo esa risa permanecía en la habitación, cambiando el ambiente. Jacob empezó a visitar con más frecuencia, leyendo en voz alta sus libros favoritos mientras se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, con la voz estabilizándose a medida que Scout gateaba sobre su rodilla y olisqueaba las páginas. Miles dormía durante la mayor parte de esto, levantándose solo para reposicionarse más cerca del calor. Grace los observaba desde sus mantas, relajada pero alerta, aceptando a Jacob como parte del círculo. Una tarde la doctora Ellen Foster pasó a revisar a Grace y la camada. Llegó con un pesado abrigo de lana, el cabello oscuro recogido con esmero y la expresión profesional pero cálida. Examinó a Grace minuciosamente, con las manos expertas y seguras, asintiendo aprobadoramente ante el progreso. Se está recuperando, dijo. Despacio pero bien. La estás tratando como se merece. Michael absorbió las palabras sintiendo un silencioso orgullo que no había experimentado en años. La doctora Foster se agachó para observar a los cachorros, con los ojos entornándose levemente ante el comportamiento de Scout. Este está muy despierto, señaló. Gran concentración. Michael asintió, habiendo notado lo mismo. Se sentía familiar, inquietantemente familiar. Los instintos de entrenamiento se agitaron sin ser invitados, pero los dejó de lado. Por ahora Scout era solo un cachorro. Las veladas traían un tipo diferente de trabajo. Michael preparaba las comidas con cuidado, llevaba el control de las tomas, limpiaba las camas y ajustaba el fuego para que la cabaña se mantuviera cálida sin calentarse demasiado. Encontraba satisfacción en la rutina, en los resultados tangibles del esfuerzo. Emily se quedaba a menudo a cenar, compartiendo comidas sencillas que sabían mejor de lo que debían. La conversación llegaba por fragmentos. Hablaban del tiempo, de libros, de los proyectos escolares de Jacob. De vez en cuando algo más profundo salía a la superficie, Emily mencionando la risa de su marido, Michael reconociendo el peso de las noches que se alargaban demasiado. No se detenían mucho allí. No necesitaban hacerlo. La sanación, iba aprendiendo Michael, no siempre se anunciaba a sí misma. Llegaba en silencio como un fuego que ardía de manera constante si se le prestaba atención. Una mañana Michael sacó a Grace y los cachorros al exterior brevemente. La nieve estaba compactada cerca de la cabaña. Grace se mantuvo erguida a pesar de su delgadez, con las orejas hacia adelante, probando el aire. Scout levantó la nariz de inmediato, tirando torpemente hacia el bosque. Michael observó con el corazón apretándose. Se arrodilló y suavemente redirigió al cachorro. Manteniendo el momento pequeño. Luego, murmuró, más para sí mismo que para el perro. Jacob aplaudió suavemente, encantado por la escena, con las mejillas rojas de frío. Son valientes, dijo. Michael sonrió, la expresión era desacostumbrada pero genuina. A medida que pasaban las semanas, la cabaña se transformó. Junto al hogar aparecieron juguetes hechos de cuerda y tela vieja. Una canasta de mantas reemplazó a la solitaria cama. Las risas, silenciosas y cautelosas pero reales, se convirtieron en un sonido habitual. Michael se descubrió esperando con ansias el final del día, el simple acto de regresar a casa. Una tarde, después de que Emily y Jacob se marcharon, Michael se sentó a solas con Grace y los cachorros, con el fuego proyectando largas sombras. Escuchó las suaves respiraciones a su alrededor y sintió que una verdad se asentaba en su pecho. Este lugar, elegido una vez como refugio del mundo, se había convertido en algo completamente distinto. Ya no era un lugar para esconderse. Era un lugar al que pertenecer. El invierno apretaba su garra a medida que enero avanzaba. El frío ya no era nuevo sino implacable, metiéndose en cada rincón de Maple Hollow y en los silenciosos cálculos que Michael Harris cargaba en la cabeza cada mañana. La nieve se acumulaba pesada en el techo de la cabaña,
lo suficientemente gruesa como para que tuviera que limpiarla 2 veces por semana, con los hombros doliéndole mientras trabajaba la pala en lentos y deliberados trazos. Dentro, el fuego consumía leña más rápido de lo que le gustaba admitir. Cada tronco que se reducía a brasas le recordaba con demasiada claridad que todo lo que tenía ahora dependía de recursos que podía ver agotarse. Grace yacía cerca del hogar, más fuerte que semanas atrás, con el pelaje recuperando un tenue brillo y los ojos tranquilos pero alertas mientras vigilaba a Ope, Miles y Scout. Los cachorros ya no eran pequeños bultos. Se revolcaban unos sobre otros con torpe confianza, con las patas demasiado grandes para sus cuerpos y los vientres redondos y cálidos. Sus necesidades se multiplicaban a diario. La comida desaparecía más rápido. Las revisiones veterinarias se acercaban. Michael llevaba los gastos en una pequeña libreta y los números le apretaban el pecho más que cualquier trabajo físico. Había intentado trabajar. Contestaba llamadas para trabajos ocasionales, apilar madera, reparar cercas, limpiar la nieve para los vecinos mayores. Pero la consistencia se le escapaba. Algunos días el trabajo salía bien, con el cuerpo agradeciendo el movimiento y la mente enfocada en la tarea. Otros días, el estallido de una pistola de clavos o el rugido repentino de un motor de camión le aceleraban el pulso y le acortaban la respiración, con los recuerdos golpeándolo sin aviso. En esos días ponía excusas y volvía a casa, con la vergüenza instalándose pesada detrás de las costillas. Había enfrentado enemigos sin pestañear. Y sin embargo un simple sonido podía deshacerlo. Esa verdad le roía el sentido de su propio valor. Una tarde, tras volver temprano de un trabajo que no pudo terminar, Michael se sentó a la pequeña mesa de la cabaña con la cabeza inclinada y las manos envolviendo una taza que se había enfriado. Scout le empujó el tobillo con la nariz, trabajando insistentemente como si sintiera la tensión enroscada dentro de él. Michael bajó la mano automáticamente, con los dedos entrelazándose en el pelo del cachorro. «No sé si puedo quedarme con todos», susurró, y la confesión supo a fracaso. Al otro lado del pueblo, Emily Parker estaba sentada en su propia mesa de cocina con un montón de sobres extendidos ante ella. Los números se le borraban mientras los miraba: factura de calefacción, comestibles, material escolar para Jacob. Sus ingresos a tiempo parcial se estiraban poco, y el invierno no tenía piedad ni con los presupuestos ni con la determinación. Se pasó una mano por el pelo, con mechones soltándose del clip en la nuca. La casa se sentía demasiado silenciosa cuando Jacob estaba en la escuela, el silencio amplificaba sus miedos. Amaba a su hijo con ferocidad, pero algunas noches la responsabilidad presionaba tan fuerte que casi no podía respirar. Esa tarde caminó a través de la nieve hacia la cabaña de Michael. Con las botas crujiendo suavemente y la respiración estable a pesar del nudo en el pecho. Michael abrió la puerta antes de que llamara, como si hubiera estado esperando que algo interrumpiera sus pensamientos. El rostro de Emily estaba sonrosado por el frío, con las mejillas rosadas y los ojos cansados pero decididos. Esta vez no traía nada, solo ella misma. Se sentaron junto al fuego. Los cachorros se desparramaban entre ellos irradiando calor hacia afuera. Por un largo momento ninguno habló. Entonces Emily rompió el silencio. «Tengo miedo», dijo con sencillez, con la voz apenas por encima del crepitar de las llamas. La honestidad los sorprendió a ambos. Michael la miró de verdad, viendo la fortaleza que le costó decir eso en voz alta. «Yo también», dijo. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Hablaron entonces, no en largas confesiones sino en fragmentos. Emily describiendo noches pasadas mirando el techo, preguntándose cómo ser suficiente para Jacob. Michael admitiendo lo rápido que su confianza se desmoronaba cuando el trabajo se le escapaba entre los dedos. No hubo soluciones ofrecidas ni palabras vacías, solo una comprensión compartida. Emily extendió la mano y la apoyó brevemente en el antebrazo de Michael, el contacto fue ligero pero estabilizador. «Estás haciendo más de lo que crees», dijo. Michael tragó saliva, el consuelo aterrizó más profundo de lo que quería reconocer. Días después,
Michael recibió una llamada sobre un trabajo de construcción temporal fuera del pueblo. Aceptó, decidido a intentarlo de nuevo. El primer día fue bien. El segundo terminó abruptamente cuando el repentino estrépito de una tabla al caer lo llevó de regreso a otro lugar, otro momento. Se marchó sin dar explicaciones, con la espiral familiar apretándose. Esa noche se sentó solo, con los cachorros dormidos a sus pies y Grace observándolo con silenciosa preocupación. El pensamiento que había estado evitando emergió completamente formado. Quizás no podría quedarse con todos ellos. La realización dolió más de lo que había imaginado, cortando a través del frágil sentido de propósito que había construido. Pensó en la aguda concentración de Scout, en la insistencia de Hope, en la callada resiliencia de Miles. Pensó en Grace, abandonada una vez ya. Emily llegó a la mañana siguiente con la nieve espolvoreando su abrigo y Jacob esperando en casa con una vecina. Michael le contó todo, con la voz firme aunque el pecho le dolía. Emily escuchó sin interrumpir, con la expresión seria pero amable. Si tienes que soltar, dijo tras un momento, no significa que hayas fallado. Significa que amaste lo suficiente como para elegir lo mejor. Michael miró a los cachorros, luego a Grace, luego de vuelta a Emily. Algo cambió dentro de él, un nudo duro aflojándose justo lo suficiente para dejar pasar la determinación. Si suelto, dijo en voz baja, no será por miedo. Será porque me importan. Emily asintió comprendiendo el peso de esa elección. Cuando se fue, Michael se arrodilló junto al hogar apoyando la mano en el hombro de Grace, sintiendo su respiración constante bajo la palma. Afuera el invierno presionaba, pero dentro empezaba a formarse la claridad. Cualquier cosa que viniera después la enfrentaría con intención, no con retirada. La nieve caía aquella tarde con una calma engañosa, copos gruesos que descendían sin prisa, enmascarando el peligro bajo su suavidad. El bosque detrás de Maple Hollow parecía acogedor desde lejos, con los árboles erguidos y silenciosos, sus ramas pesadas de blanco. Jacob Parker se había adentrado más de lo que debía, con las botas crujiendo suavemente mientras seguía las tenues huellas de un conejo que bordeaba el límite del arbolado. Tenía 7 años, curioso y cuidadoso de la manera en que los niños aprenden a ser después de la pérdida. Pero la nieve se profundizó rápidamente, tragándose los puntos de referencia y borrando las direcciones. Cuando se dio cuenta de que ya no podía ver la luz amarilla del porche de la casa más cercana, un nudo frío se formó en su estómago. Llamó a su madre una vez, luego otra, con la voz delgada contra la inmensidad del bosque. En la cabaña de Michael Harris, Scout levantó la cabeza de repente con la nariz alerta y el cuerpo rígido de repentina concentración. El cachorro había crecido, más delgado y de patas más largas en las últimas semanas, con el pelaje negro y canela haciéndose más espeso y los movimientos más precisos. Michael notó el cambio al instante. Scout se movió hacia la puerta, con la cola recta y olfateando el aire con urgencia. El pulso de Michael se disparó, el instinto anulando el pensamiento. Tomó la chaqueta y la linterna, sujetándola al pecho como solía hacer, con la memoria muscular guiándolo sin esfuerzo. Afuera, el silencio fue interrumpido por un llanto distante e irregular. Emily Parker estaba inmóvil cerca del borde del claro, con el rostro pálido, el cabello suelto de la trenza y los ojos abiertos de terror. Jacob, susurró, luego más alto, con la voz quebrándose cuando vio a Michael y Scout moviéndose con propósito. Algo en ella se abrió de golpe. Estaba ahí mismo, dijo señalando con un gesto de impotencia. Michael asintió una vez, ya examinando la nieve. Scout tiró hacia adelante con la nariz al suelo, las pequeñas patas trabajando entre los montones, siguiendo el rastro con una determinación que desmentía su edad. Michael lo siguió de cerca, llamando el nombre de Jacob en un ritmo constante, con cuidado de no dejar que la urgencia se convirtiera en pánico. El bosque los absorbió rápidamente. Los árboles se cerraron, la luz se atenuó, el mundo se estrechó hasta la respiración, la nieve crujiente y el haz de la linterna de Michael cortando el blanco. Scout giró a la izquierda, luego se corrigió, con la nariz levantándose, el olor espesándose.
Michael confió en él sin cuestionarlo. Los minutos se estiraron, cada segundo pesando más. Entonces Scout ladró con fuerza, un sonido corto e insistente, y salió disparado cuesta abajo hacia una barranca poco profunda medio oculta por la nieve. Michael se deslizó tras él, perdiendo tracción, con el corazón acelerado. En el fondo, acurrucado contra un tronco caído, Jacob estaba hecho un ovillo, con el pequeño cuerpo temblando violentamente, las mejillas rojas de frío y las lágrimas heladas en las pestañas. Jacob, dijo Michael suavemente, arrodillándose. Scout llegó primero al niño, presionando su cuerpo cálido contra el pecho de Jacob y lamiéndole los dedos entumecidos. Jacob sollozó aferrándose al pelo del cachorro, con la respiración llegando en jadeos. Michael envolvió al niño con su chaqueta, frotándole los brazos para restablecer la circulación y hablando con calma de manera continua. Ya estás a salvo. Ya te tenemos. Las palabras eran simples pero cargaban peso. Cuando emergieron del bosque, luces parpadeaban entre los árboles. Un pequeño grupo se había reunido, atraído por las frenéticas llamadas de Emily. Entre ellos estaba Tom Alvarez, un hombre de hombros anchos y cuarentena larga, con un rostro curtido y barba gris, líder del equipo local de búsqueda y rescate voluntario. Se movía con tranquila autoridad, con los ojos evaluando rápidamente. «Lo encontraste», dijo Tom con el alivio evidente en su voz, arrodillándose para revisar el estado de Jacob. «Buen trabajo». Emily llegó momentos después, derrumbándose de rodillas cuando envolvió a su hijo en sus brazos, sollozando abiertamente ahora, el miedo y el alivio chocando entre sí. Se aferró a Michael brevemente, con el agarre desesperado y agradecido, sin que las palabras fueran necesarias. A su alrededor, los vecinos murmuraban, con el asombro y la gratitud extendiéndose por el grupo mientras miraban al niño y al cachorro lodoso y tembloroso a su lado. Scout meneó la cola débilmente, con los ojos brillantes a pesar del agotamiento. Tom se agachó para observarlo, impresionado. «Ese perro tiene algo especial», le dijo en voz baja a Michael. Michael apoyó una mano sobre la cabeza de Scout, sintiendo el orgullo y el miedo retorciéndose juntos en su pecho. De regreso en el pueblo, la noticia corrió rápido. La gente hablaba del ex soldado y su perro, de cómo el entrenamiento y el instinto se habían unido en la nieve. Michael escuchaba desde el borde de la habitación esa noche, con Grace y los otros cachorros calientes a sus pies mientras los vecinos pasaban trayendo comida, mantas y silenciosos agradecimientos. Se sentía incómodo con la tensión, pero no la rechazó. Por primera vez, se permitió mantenerse en la luz de lo que había hecho. Afuera, el invierno todavía dominaba Maple Hollow, pero algo fundamental había cambiado. Un niño estaba vivo. Una madre sostenía a su hijo y un pueblo había sido recordado de que el valor y la compasión a menudo llegaban juntos, sobre cuatro patas y con pasos firmes. El invierno permanecía en Maple Hollow, ya no como una amenaza sino como una presencia que sabía que eventualmente aflojaba su dominio. Los días se alargaban por minutos que la mayoría de las personas apenas notaba. Sin embargo, Michael Harris sentía cada uno. Una mañana estaba de pie afuera de su cabaña, con la respiración estable, observando a Scout sentado alerta a su lado, con la postura erecta y los ojos mirando hacia adelante. El cachorro ya no era pequeño. Su figura se había alargado, con los músculos comenzando a definirse bajo un pelaje negro y canela cada vez más espeso, y las orejas agudas y expresivas. Había una inteligencia en su mirada que inquietaba y reconfortaba a Michael en igual medida. Ya había visto esa mirada antes, en perros entrenados para trabajar junto a hombres que cargaban responsabilidades. Esta vez la responsabilidad se sentía compartida en lugar de solitaria. La invitación llegó con discreción. Tom Alvarez subió por el camino cubierto de nieve en su vieja camioneta, con los neumáticos crujiendo hasta detenerse. Tom se movía con la misma tranquila autoridad que había mostrado la noche en que Jacob fue encontrado, con sus amplios hombros llenando el vano de la puerta al entrar. Su barba era ahora más gris que negra. Sus ojos eran amables pero evaluadores, los ojos de alguien que había aprendido a leer a las personas sin juzgarlas.
Te necesitamos, dijo Tom sin rodeos, asintiendo hacia Scout. A los dos. Michael no respondió de inmediato. Miró a Grace, descansando cerca del hogar, con el hocico empezando a platearse y el cuerpo relajado de una manera que hablaba de seguridad. Grace había envejecido más rápido de lo que esperaba, no en años sino en actitud, contenta de observar en lugar de patrullar, de escuchar en lugar de reaccionar. Levantó la cabeza cuando Tom habló, con los ojos suaves, y luego volvió a acomodarse con un suave suspiro. Michael entendió, algo de ese trabajo estaba hecho. Aceptó la oferta no como un regreso al deber sino como una extensión del cuidado. El entrenamiento comenzó despacio. Scout asistía a sesiones 2 veces por semana, guiado por instructores que respetaban el ritmo del perro y los límites de Michael. Entre ellos estaba Karen Whitfield, una mujer delgada de finales de los 30 con la piel bronceada y el cabello rubio corto, los movimientos precisos y la voz firme sin ser dura. Había perdido a un compañero años antes en un rescate en terreno remoto y cargaba esa pérdida con propósito más que con amargura. Trabajaba a Scout con ejercicios de olfato, circuitos de obstáculos y ejercicios de llamada, elogiando la concentración y corrigiendo con suavidad. Michael observaba de cerca, con los puños apretados al principio y luego aflojándose a medida que veía a Scout prosperar. La cola del perro meneaba con controlado entusiasmo, la nariz nunca quieta y la atención inquebrantable. Nació para esto, se dio cuenta Michael. Y el conocimiento ya no se sentía como una amenaza. Se sentía como un regalo. De regreso en la cabaña, la vida se asentó en una calidez que no dependía solo del fuego. Emily Parker empezó a pasar las tardes no para ayudar sino para compartirlas. Se movía de manera diferente ahora, con los hombros menos tensos y la sonrisa más fácil. Su cabello castaño claro, que solía llevar suelto, atrapaba la luz menguante mientras se reía con Jacob durante las cenas sencillas. Jacob también había crecido, con la confianza regresando en pequeños pasos. Una noche llamó a Michael, tío Mike, sin ceremonia, con las palabras saliendo tan naturalmente como la respiración. Michael se quedó inmóvil, luego asintió con el corazón acelerado, sin saber si se le permitía conservar ese título. Nadie corrigió al niño. Grace yacía cerca, con la cabeza sobre las patas y los ojos entornados, contenta. El tiempo avanzó, no a saltos sino en pacientes centímetros. Scout completó su certificación con tranquila competencia. Su éxito fue reconocido con apretones de manos y aplausos que hicieron sentir incómodo pero orgulloso a Michael. Los pasos de Grace se hicieron más lentos, sus siestas se alargaron y su presencia fue un consuelo constante. Michael se adaptó sin resentimiento, llevándola afuera en los días cálidos para que pudiera sentir el sol. Emily y Michael no definieron su relación con etiquetas. Eligieron la constancia en su lugar. Caminatas después de cenar. Preocupaciones compartidas en voz alta y luego dejadas de lado. Confianza construida no con promesas sino con presencia. El primer día de primavera se anunció con nieve derritiéndose y caminos lodosos. El pueblo se reunió para una pequeña celebración. Nada oficial, solo vecinos trayendo comida y sillas plegables, con los niños corriendo delante de los adultos. Tom agradeció a Michael en público, con la voz firme. Nos devolviste a un niño, dijo. Y le diste a este pueblo un recordatorio. Michael sintió la mano de Emily deslizarse en la suya, cálida y segura. No se apartó. Esa tarde, cuando el crepúsculo suavizaba los bordes del mundo, Michael se sentó junto al hogar con Grace a su lado, Scout a sus pies y Emily y Jacob lo suficientemente cerca para compartir el calor. El fuego crepitó suavemente. El invierno todavía existía afuera, todavía regresaría con el tiempo, pero ya no definía el espacio interior. Michael miró alrededor de la habitación y sintió que algo se asentaba. No era triunfo ni alivio sino pertenencia. El invierno podría volver. No lo enfrentaría solo. A veces los milagros de Dios no llegan con truenos ni fuego, sino con pasos silenciosos, aliento cálido y una segunda oportunidad puesta suavemente en nuestras manos.
Esta historia es un recordatorio de que cuando la vida se siente fría, cuando la pérdida y el miedo se acercan, Dios sigue obrando de maneras que aún no podemos ver. En los momentos cotidianos, a través de la compasión, el valor y la disposición de cuidarnos unos a otros, transforma el aislamiento en familia y la supervivencia en esperanza. Si esta historia habló a tu corazón, compártela con alguien que pueda estar atravesando su propio invierno. Deja un comentario para hacernos saber desde dónde nos estás viendo y suscríbete a este canal para que más historias de fe, sanación y milagros silenciosos puedan llegar a quienes las necesitan. Que Dios te bendiga, cuide tu hogar y guíe tus pasos con paz, fortaleza y propósito.